Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos de nuevo. Mi Biblia está abierta, preparados para seguir leyendo la palabra. Una amiga me dijo, es impresionante cuando uno escuchando pasajes reconocidos descubre nuevas cosas. Es lo que digo siempre, que me pasa a mí en primer lugar. Me pasa cuando lo preparo. Incluso que muchas veces me emociono porque yo lo preparo leyéndolo en voz alta también, pero después cuando en el programa lo vuelvo a leer en voz alta, descubro otras cosas. Y esa es la maravilla de la palabra, primero porque es la luz que ilumina, es la espada de dos filos y todas las cosas que dice la Biblia misma sobre sí misma. Y la realidad nuestra es esta, que al estar pronunciándola y la estamos proclamando también, van saliendo, saltando cosas nuevas que lo mismo que pasa con cada lectura de la Biblia. Cada mirada en el Espíritu, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos explique. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos va a enseñar. De manera que tenemos la posibilidad, tenemos que hacerlo, de pedirle que nos explique. Y entonces de esa manera vamos a tener una luz nueva cada vez sobre los pasajes más conocidos. ¿Sí? Bien, vamos al capítulo 10 porque no lo terminamos. Ayer creí que lo íbamos a terminar, pero no, lo miramos muy detenidamente, sobre todo en ese pasaje de lo sobrenatural que encontramos. Y bueno, llegamos hasta el versículo 24 y ahora vamos al 25. Leímos un poquitito, pero viene uno de los pasajes más conocidos y espero que tengamos nueva luz, aunque lo vamos a leer rápido, muy rápido. Después de todo ese momento, Jesús con los discípulos, con los 72, con la enseñanza, con la alegría en el Espíritu Santo. Tengo algo que me quedó trabajando en la cabeza. Cuando cuando el apóstol Pablo copió conceptos de Jesús y los dijo tal cual, de lo que hemos leído. Leo Lucas 10, en ese momento que dice que con la alegría del Espíritu Santo Jesús dijo y oró: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa es tu buena voluntad. Digo, ¿dónde estaba eso de que Dios escondió a los instruidos? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Acá el apóstol enseña a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero el contenido básico es ese. Es lo mismo que Jesús les había dicho cuando se estaban peleando quién era el más importante, cuando dijo que el menos importante, ese va a ser el más importante. O sea, enseñanzas de todo tipo, ¿no? Del reino, de la presencia de Dios, del Padre y del Hijo, ¿no? Y enseñanzas muy concretas para la vida personal. Esto que Jesús dijo, que le dijo al Padre, no se los dijo a ellos, lo dijo al Padre porque había escondido todas esas cosas a los sabios, a todos los sabios de la antigüedad, porque después dijo eso de que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, ¿sí? Los estaba ubicando, pero sobre todo estaba diciendo que estaban viendo todas esas cosas nuevas del reino de Dios porque no eran ni los más sabios ni los más instruidos,
sino que eran aquellos que estaban dispuestos a seguirlo a él y a entrar en el reino. Pero vamos a encontrar más cosas de este tipo en las lecturas, en alguna de los episodios de hoy. Bueno, entonces, después de todo ese clima, en esto se presentó un experto de la ley. Eso anduve mirando un poco. El tema del experto de la ley eran los escribas, pero Lucas le gusta usar esta expresión. Ya la vimos en otro momento y la usó varias veces más. Él no dice los escribas y los fariseos, él dice el experto de la ley. Estos escribas, especialistas en la palabra de Dios, eran fariseos, pertenecían a la secta de los fariseos. Pero él puntualiza, más que decir un escriba, que hay que explicarlo, él aclaraba, este que se acercó era un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Ya está. Como sabemos que Jesús conocía a todos y sabía lo que cada uno pensaba, entonces le preguntó, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahora, toda la vida hemos leído esto así. ¿Cómo que un escriba le venía a preguntar cómo heredar la vida eterna? Este es un tema para buscarlo y seguirlo, ¿Tenían conciencia ellos de la vida eterna? Nosotros tenemos en los evangelios donde Juan es el que empieza a trabajar con el tema de la vida eterna, ¿sí? Pero todavía en Lucas no lo hemos encontrado y yo no tenía muy en claro esta cosa de que los estudiosos de la ley tenían en claro lo del Mesías, no para ver a Jesús, pero sí para saber la cantidad de textos que hay en todo el Antiguo Testamento hablando del rey justo y bueno, y todas las cosas que dice del que Dios enviaría. Pero él te pregunta por la vida eterna, ¿no? Bueno, ayer dijimos la capacidad de enseñar de Jesús, que no le empezó a hablar, si él se sabía todo. Le hizo una pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Por supuesto, de lo que estaba escrito, este hombre sabía todo. Ahora Jesús además le pregunta cómo la interpretas para contestar esa pregunta. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer para heredar la vida eterna. Era una pregunta muy bien trabajada y muy bien preparada. Este no vino así a boca de jarro a hablarle a Jesús. Traía esa pregunta bien preparada. Jesús tranquilamente le dijo, a ver, ¿cómo interpretaba lo que la Biblia dice? Y entonces, como respuesta, el hombre citó. Claro, citó el texto bíblico de Deuteronomio 6 y Levítico 19, 18. Y yo ya lo he dicho, Levítico 19, 18, yo lo tengo acá del día que lo descubrí, que en el Antiguo Testamento decía ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nunca me olvidé Levítico 19, 18. No sé tantos textos como este. Entonces el hombre le contestó lo de Deuteronomio, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, todas las categorías, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús, bien contestado, le dijo, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse. ¿En qué sentido, no? ¿En qué sentido era la idea de justificarse, ¿no? Se había quedado sin argumento. Lo que había dicho, Jesús le dijo que estaba bien y él tenía que, seguramente, algún cachito de conciencia tendrían los fariseos en cuanto a los planteos de la ley a su vida práctica. Porque entonces le preguntó, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Cuando Jesús le dijo, haz esto y vivirás, yo me decía, pero no le habló del reino, no le dijo nada más, no lo evangelizó. Ese hombre, como Jesús sabía todas las cosas, ese hombre no estaba dispuesto a realmente saber cómo heredar la vida eterna. Por eso Jesús lo trató con mucha delicadeza, con mucho respeto, y ante la pregunta ¿quién es mi prójimo?, el Señor desenvolvió toda su capacidad y sabiduría y contó una de las más hermosas parábolas del ministerio de Jesús. La leo rápido, no la vamos a analizar, pero vale la pena.
pensando, estamos con el entorno de esto, ¿no? ¿En qué momento lo dijo? Esta parábola la contó solamente Lucas. Esas dos preguntas aparecen en Mateo y en Marcos, pero dentro de lo del joven rico, que también entró preguntando algo así. Pero este contexto y con esta parábola fue único que Lucas lo supo. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de uno de los ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento dice posada Reina Valera. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. ¿Sí? Sacó 2 monedas de plata al día siguiente, o sea que pasó la noche. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. No, dijo el samaritano. Jesús, yo no creo que ingenuamente haya puesto un sacerdote, un levita, faltaba decir un escriba, los religiosos, los que quizás estaban muy ocupados en sus quehaceres y no podían detenerse, pero el despreciado, porque era de los samaritanos, que ustedes recuerdan el tema de por qué Samaria quedó entre Galilea y Judea. Quizás podríamos ver el mapa ahora, Darío, sería bueno, no lo pensé antes, de ver el mapa para poder ver las 3 provincias romanas. Samaria había quedado en el medio. Ustedes recuerdan que cuando los asirios se llevaron, deportaron a la capital Samaria y a toda la gente, después algunos pudieron volver y vinieron ahí a ubicar gente de todo tipo de etnias, de religiones, por supuesto, de manera que Samaria quedó totalmente ajena a lo que había sido el pueblo de Israel, o mitad y mitad, no lo sé exactamente, pero como lo vemos acá, Galilea israelita y Judea israelita y Samaria en el medio. De manera que esto no es un relato verídico, pero el Señor usó en este caso el tema de que el odiado, el extranjero con el que no se relacionaban, ese era el que tuvo misericordia. ¿Sí? Bueno, después vamos a ver el mapa de nuevo porque vamos a tener otro dato que necesitamos. Muy bien. Y terminó la parábola de contarla. El hombre dijo el que se compadeció de él, y creo que no hay dudas. En el relato Jesús dijo que viéndolo el samaritano se compadeció de él. ¿Y cómo contestó la pregunta el escriba, el experto en la ley? El que se compadeció de él. No era su propia comprensión o resolución, no sino la misma frase que usó Jesús. ¿Sí? Si lo aceptó, si lo comprendió, no lo sé, pero tomó la frase que es el centro de esta enseñanza de Jesús con la parábola del el buen samaritano. Los samaritanos eran malos para los judíos y este fue el buen samaritano. Y Jesús otra vez no le habló del reino de Dios, no. Jesús le dijo, anda entonces y tú haz lo mismo. Y dice Lucas, concluyó Jesús, como diciendo, dando por terminada la entrevista. No sé si es exactamente así, pero en lo que ese hombre estaba dispuesto a ver, ¿sí? Hasta ahí era lo que él podía sacar de esa conversación de Jesús. Porque
me parece que no quería mucho saber cómo heredar la vida eterna realmente. Más que nada iba a estudiarlo a Jesús, a tentarlo, a ver qué pasaba, ¿sí? Muy bien, antes de terminar el capítulo 10 nos queda otro episodio, pero nos queda otro episodio que no lo puedo entender en cuanto a tiempo y espacio. Dice en el versículo 38, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. ¿Sí? Ahora, no hay duda que eran Marta y María, la hermana de Lázaro, ¿no es cierto? Estoy mirando, pero claro, acá no dice para nada el nombre Betania. ¿Podemos ver el mapa? Porque Betania quedaba a pocos kilómetros de Jerusalén. Yo digo, ¿pero qué? Jesús está en Judea acá, ¿eh? Lo hemos tenido hasta ahora en Galilea, ¿ven? Ahí con la marquita y todo. Ahí está Betania, y a la izquierda, creo que unos 3 kilómetros quedaba de Jerusalén. Y ahí es donde vivían Marta, María y Lázaro, ¿eh? Lo tenemos clarísimo en el relato del Evangelio de Juan, capítulo 12, cuando Jesús lo va a resucitar a Lázaro. Pero aquí encontramos a estas dos mujeres famosas. Quiere decir que Jesús ya estaba moviéndose por Jerusalén. Así que con esa mirada, listo, seguimos. Con esa mirada vamos ahora a ver a dónde lo vemos moverse a Jesús. Pero acá lo que importa no es el lugar, eso es la búsqueda esta de siempre entender. Pero acá vamos a ver lo que pasa porque es una de las historias chiquititas, interesantes y perturbadoras también. Marta lo recibió en su casa. Marta evidentemente era la mayor, la dueña de casa. Tenía una hermana, seguramente menor, llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Y acá está planteado, Marta estaba parada, abriendo la puerta, y María enseguida se ubicó ahí. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. ¿Se imaginan? Llegó Jesús de visita, capaz que no tenía comida para 3, y seguramente pasó la noche ahí, porque Jesús pasaba la noche en donde lo recibían. Tengo que preparar la pieza para Jesús, y no sé si tengo sábanas limpias, y no estoy inventando, dice abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que lo que me gusta es que habló, no se quedó con la bronca contra su hermana, sino que habló y a Jesús le habló y manifestó su pesar. Le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. ¿Está? Muy, muy, muy común, diríamos. Y la respuesta de Jesús, claro. Estas eran esas respuestas chiquitas de Jesús, que lo que importa es la respuesta más que todo el episodio. ¿Qué vamos a decir? ¿Que Jesús desautorizó a Marta? ¿Que Jesús dijo las tareas de la casa no son importantes? No, pero Jesús quería marcar, como siempre, que era lo primero. Entonces le dijo, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Marta tiene 3 adjetivos sobre ella. Estaba abrumada y Jesús agregó inquieta y preocupada. Jesús conocía todas las cosas, aparte que la veía moverse, ansiosa, ¿sí? Pero estamos haciendo un poquito de interpretación. De ninguna manera de acá sale que las amas de casa dejemos de hacer las cosas de la casa. Pero sí, en ese pequeño episodio, él quiso plantar que si es necesario, primero escucharlo a él. A mí me parece que esto da hasta para sacar, si acá hubiera que predicar, las prioridades en la vida diaria de uno. Que en la vida diaria de uno no dejemos dejar
de tener un primer lugar de escuchar a Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? De leer la palabra, que es la manera, junto con la oración, claro que sí que escuchamos al Espíritu Santo. Pero era parar todo para en ese tiempo escuchar a Jesús. Así que estos pequeños relatitos que tienen siempre una enseñanza especial, pero que también muestran un marco de la vida de la gente con la cual Jesús se relacionaba. Iba a comer a la casa de un fariseo, iba a comer a la casa de dos amigas, no sabemos si Lázaro estaba o no acá. Muy bien, llegamos al capítulo 11. Capítulo 11, hoy le pusimos de título Enseñanzas, porque empiezan ahora pasajes un poco más difíciles. Si es así que Jesús estaba ya cerca de Jerusalén. Bueno, acá tenemos uno de los pasajes propios de Lucas. Un día, no hay ninguna indicación, estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Esto no lo sabíamos, que Juan enseñó, no quedó escrito en ningún lado. Entonces él le pidió: enséñanos a orar. Y lo que él les dijo acá es conocido. Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Pero esto es el Sermón del Monte. Nosotros no sabemos si acá Lucas colocó su resumen propio del Sermón del Monte o que Jesús usó esa oración muchas veces y en distintas circunstancias, porque acá claramente dice que fue una respuesta a una pregunta. Y lo que Jesús dijo en este momento era lo que quería recalcarles a ellos, especialmente, porque no es el Padre Nuestro completo que encontramos en Mateo 6, en el marco del Sermón del Monte, y que lamentablemente la cristiandad lo usa para repetirlo como un loro. Cuando tiene tanto contenido el Padre Nuestro, que es como para decir cada frase, lo queremos usar para orarlo a Dios. Yo lo hago muchas veces, pero parando en cada frase, repitiéndola y pensando en lo que estamos diciendo. Entonces, este es el Padre Nuestro que Lucas nos dejó en su Evangelio. Padre, solo Padre, santificado sea tu nombre. Y los demás son pedidos. Venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Por ahí, acá dice, literalmente dice a todos los que nos deben. Fíjense que lo del perdón es lo más largo de todo lo que dijo, es lo del perdón. En este caso a sus discípulos. Y no nos metas en tentación, ¿no? Literalmente, dice acá, que otros manuscritos agregan, sino líbranos del maligno. Me gusta más eso del maligno que del mal es más general, ¿no? Hay manuscritos que dicen líbranos del maligno para terminar, ¿está? Y nada más, es un Padre Nuestro, Padre, no dice nuestro tampoco. Evidentemente Jesús dijo: Padre Nuestro que estás en los cielos, ante aquella tremenda multitud allá al pie de la montaña. Muy bien. Y sigue el capítulo 11 de Lucas en el versículo 5 con un pasaje que ya lo hemos visto, así que lo vamos a leer rapidito, pero que acá Lucas lo une, y quizás Jesús lo usó también acá con los discípulos. Acá estaba con los discípulos, cerquita, como si estuviera hablándoles ahí. Aquí, continuando con el tema de la oración. Les enseñó a orar y a continuación dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta: no me moleste, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Le digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo,
sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Esto es el cuentito, ¿ah? Pero ahí Jesús lo aplicó. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Quien de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente. O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Hay que pararse, como en todos los pasajes, y ver, a ver, ¿qué quería decir? Ya vimos esto en otro marco de estudio que estuvimos viendo, en el sentido de que Jesús decía, insistan. No era cuestión de, quizás porque Jesús sabía que muchos siglos después, no sé, la iglesia cristiana empezaría a recitar de memoria las oraciones. Esto nunca lo pensé. Por eso insistió tanto, que a Dios hay que buscarlo hasta que conteste. Quizás por eso, porque ¿de dónde salió que la iglesia cristiana iba a terminar con cuentas en un rosario repitiendo oraciones en vez de ser conversaciones con su Dios? ¿Sí? Esta es una interpretación de esto que nos da cómo Jesús le dedicó una gran enseñanza para decir, insistan. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces acá hay dos cosas clarísimas que salen. Porque Dios es bueno. Porque no es como el que está en la cama y no quiere que lo molesten. Porque Dios les estaba enseñando, después del Padre Nuestro, como modelo de oración, les estaba enseñando que Dios es bueno. Y además, porque en el Evangelio cada vez nos aparece un paso más, un escalón más de la revelación del Evangelio, dice al final, cuánto más el Padre Celestial dará, si hubiera puesto punto ahí, dará, porque es bueno. No, agrega, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Yo no sé cuántos entendieron esto, porque yo conocía en citas del Espíritu Santo, pero el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y aunque ellos no lo tenían completamente entendido, esto iba a quedar en la palabra para que sepamos discernir quién es el Espíritu Santo, el que Jesús dejó, pero también pedir al Señor que el Espíritu Santo esté obrando. Todo eso salió de la enseñanza sobre la oración. Bueno, empiezo rapidito porque no llegamos ni a la mitad del 11. En otra ocasión, y falta poco tiempo, bueno, vamos a leer hasta donde lleguemos, hasta el 20, me parece. Me parece que hasta el 20 hay una división. Bueno, acá empezamos a los temas espinosos. Acá Jesús empezó a tener problemas con la gente, con los que estaban ahí. En otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Otra de las tantas. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Ya lo vimos de esto muchas veces. Pero algunos dijeron, expulsa a los demonios por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios. No tenían una lengua mesurada, flor de injuria a Jesús. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo, de manera que ya estaba totalmente Jesús rodeada de opositores. Entonces voy a leer los versículos del 17 al 20. Como él conocía sus pensamientos, yo no puedo. 3 veces ya que Lucas dice, Jesús conocía sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí mismo se derrumbará. Primer argumento, un argumento claro, sencillo, entendible, claro.
Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. Si soy Belcebú, me estoy luchando contra mí mismo. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Claro, los judíos también tenían los que expulsaban demonios. Entonces, los de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso, ellos mismos los juzgarán a ustedes. Los demonios mismos que ustedes expulsan, los juzgarán a ustedes. Lapidario, lapidario. Por eso acá empieza el Evangelio donde Jesús empieza a ponerse duro. Pero si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Bueno, acá está la primera gran declaración. ¿Se acuerdan que a los 12 los mandó a hablar del reino de Dios? A los 72, que le digo, cuando entraran en una casa, les hablaran de que el reino de Dios venía. Pues a los opositores más encarnizados, eran los primeros que le dijo, si expulso a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Primera declaración, acá por lo menos en este Evangelio, fuerte, rotunda, frontal, frontal, para que si estaban dispuestos a entender, pudieran entender. Un detallecito nomás y termino, es que dice, si yo, donde dice, si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, ¿se acuerdan de lo que dice en Reina Valera? Con el dedo de Dios. Si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios. Y eso es lo que dice literalmente. Pero ¿qué pasa con las traducciones más modernas para que se entienda? Porque alguien que no conoce la terminología bíblica, eso del dedo de Dios no le dice demasiado. Pero eso es una figura del lenguaje, ¿sí? Dios no expulsa a los demonios solamente con su dedo, si fuera un hombre. Es como todo lo que habla en el Antiguo Testamento del brazo de Dios. Es una figura del lenguaje con un nombre difícil que no vale la pena aprenderlo. Pero en realidad el dedo de Dios está representando lo que dice esta traducción más sencilla de el poder de Dios. Y Jesús está hablando del poder, de que expulsa demonios, de que lo hace con el poder de Dios y que es porque ha llegado a ustedes el reino de Dios. A partir de ahí, si no entendían, es porque no querían ni ver, ni entender, ni nada, ¿sí? Bueno, creo que ya cubrí el tiempo y no quiero dejar que los hermanos que van a seguir orando ahora me corran, de manera que quedamos acá y nos faltan muchas cosas del capítulo 11, pero es muy intenso, y es necesario que lo leamos cuidadosamente para profundizarlo. Muy bien, seguimos con toda la programación del día de hoy. Nos vamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Hasta mañana.